Hoy nos instalamos en la estación ferrocarril Caipuente de Coronel Hogado y es para charlar con el nieto de la chipera Ña Rosa, Rosalía Rodríguez, una asuncena que en la década del 40, los años 40, 1940, elige Coronel Hogado para trabajar aquí y dedicarse a la profesión que ya su abuela o bisabuela en Asunción ya lo hacía, fabricar, elaborar la chipa y vender. Rubén Antonio Alfonso Vera, gracias por acceder a esta entrevista para indagar algunos datos de la chipera Ña Rosa. Gracias a ti, Carlos, por darme este privilegio. ¿Llegaste a conocerla a tu abuela? Sí, llegué a conocerla, sí, y compartir con ella hasta los 8 años, hasta 1965. De manera que conociste su casa, que queda a menos de 100 metros de este lugar de la estación. Sí, justo de frente a la estación. ¿Y qué datos tiene la familia? ¿Por qué ella dejó Asunción? Y después de la guerra del Chaco, primeramente fueron a Puerto Pinasco, porque era el auge del tanino en aquellos tiempos. Pero por lo visto no le fue bien allá y vino hacia el sur, específicamente aquí en Coronel Hogado. Primeramente ahí cerca de la cancha de aviación y después se mudó al barrio Santa Librada, ahí detrás de Fretes. Y por último se instaló acá enfrente a la estación. Más o menos yo recuerdo la familia Cuella vivía ahí. Sí. Eso ya posteriori, ¿verdad? Sí, justamente después de la muerte de abuela, mamá le vendió a don Antonio Cuella el lugar, la propiedad. Ahora, en el trabajo específico de la chipa, ¿hay una bisabuela, una abuela que hacía chipa en Asunción? Sí, la mamá de abuela se llamaba Viviana González de Rodríguez y ella también se dedicaba a la misma actividad y mi abuela heredó de ella. ¿Qué datos tenés de tu abuela, Ña Rosalía? Así, ¿era una persona agradable, era una persona afable? Por allí yo me entero, leo que también estuvo muy metida ella en la iglesia católica aquí en Hogado. Sí, ella era una colaboradora incansable de la parroquia Santa Cruz y ella era de la congregación franciscana. Siempre cuando iba los domingos a misa se ponía su hábito franciscano, ¿verdad?, para irse. Y justamente colaboró también mucho con la parroquia. En el tema de la chipa, Sí. ¿ella tenía un plantel de colaboradores o solamente ella se dedicaba a hacer la chipa y vender aquí en la estación ferrocarril de Coronel Hogado? Y le ayudaba a mamá, que es su hija, ¿verdad? Mamá, y tenía otras colaboradoras con ella, doña Sergia Martínez, doña María Pinto, creo que doña Pulé también. Estaba doña Heriberta Cabrera, que son las que recuerdo. Se fue Ña Rosalía y tu mamá también después quedó también como chipera. Y sí, mamá nada más quedó 2 años. ¿Cómo se llamaba tu madre? Ramona Vera de Alfonso. Solamente 2 años se dedicó a vender la chipa después de la partida de tu abuela. Sí, porque se enfermó y al poco tiempo también ya falleció. Es decir, se siguieron. Sí, prácticamente. El cuerpo de Ña Rosa, o sea, los restos mortales están en Encarnación, en el cementerio de Encarnación. Cementerio de Encarnación, sí señor. A media cuadra de donde era su casa. Rubén Antonio Alfonso Vera, ¿llegaste a fabricar también la chipa? Solamente a comer. ¿Llegaste a vender? No. Yo era muy menor cuando eso. ¿Qué recordás aquí de este lugar? La llegada del tren de Buenos Aires, el movimiento de chipera. ¿A quiénes recordás, Rubén Antonio? Y era toda una fiesta la llegada del tren, porque era prácticamente en aquellos años, a principios de los 60, el único medio de comunicación. La ruta no estaba todavía asfaltada cuando eso. Y la llegada del tren, especialmente el internacional, era toda una fiesta. Daba gusto ver la gente ir y venir, los vendedores y la gente que venía a despedirle a sus seres queridos y otros a recibirles, ¿verdad? Algunas chiperas que no son precisamente de tu familia, ya me citaste algunas, pero ¿recordás a otras más? Sí, doña Prudencia, doña Pulé, ¿verdad?, que era la mamá de los hermanos Hogado, que también era chipera. Serían la proyección de Ña Rosa, ¿verdad? Y la verdad que eso no te puedo asegurar, Carlos. Y sí, porque llegó a trabajar con tu abuela. Y también, sí.
vamos a decirle. Y después estaba doña María Verena. Doña María Verena, suelo detrás de la escuchar. Shell, ¿Ah, sí? detrás de la Shell. ¿Recordás bien por ella? Sí, solía irme a comprar chipas ya cuando era adolescente, ¿verdad? Para otras personas, en casa de quienes yo vivía, ¿verdad? Había una señora, una chipera que siempre se instalaba en el Club Juventud cuando había partido bajo un paraíso, una morocha. Sería doña María Verena. Y no recuerdo, no te puedo asegurar, Carlos, pero Porque vos no venía a la posiblemente. cancha. No. Bueno, yo venía a la cancha y 10 guaraníes costaba una chipa. Sí, así era, 10 guaraníes costaba. Y después estaban las argollas de 50, las más grandes. Esa ya no recuerdo, pero sí eran las chipas largas. Bueno, Rubén Antonio, te agradecemos hoy este tiempo. Es Semana Santa, por ejemplo. ¿Qué recordás? ¿Cuál era el movimiento de la chipera Añarrosa, de tu abuela? Bueno, ella tenía acá en su casa, en la casa de la esquina, que era una casa de material cocido, ¿verdad? Porque su vivienda era de madera, con techo de paja. Y en la casa de material cocido tenía el Cristo yacente, que los Viernes Santos salía en procesión por las calles de la ciudad. Desde la casa de Doña Rosa. De ahí se tocaba la famosa matraca, que era un aparato así que hacía ruido, ¿verdad? Y cada esquina se quedaba para cada estación del Vía Crucis, ¿verdad? Es decir, un Viernes Santo no era de vender, de hacer chipas, sino de procesión. De procesión, justamente. Sí, así es. Interesante dato, ¿eh? La chipa generalmente se hacía los miércoles, hasta ahora, los miércoles. Sí. Miércoles Santo. Rubén, gracias por este tiempo. Vos estás viviendo en estos momentos de vuelta en Coronel Bogado. ¿Naciste acá? Sí, nací acá y viví hasta los 18 años, hasta 1975. Después me fui hacia la zona de la capital y volví después de 47 años. Decidiste por tu natal los últimos años de tu vida. Y como dice la música, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Sí. Rubén Antonio Alfonso lo conocemos muy bien porque fuimos compañeros en el primer grado, ¿no? Sí. Y después en el quinto grado, después en la secundaria, yo ya no me recuerdo. Fuimos compañeros hasta el quinto grado, después el bachillerato, los 3 años del bachillerato. Y sos amante también del folclore paraguayo, sobre todo de la música paraguaya. Soy fanático de la música paraguaya. Dejando un poco de lado, vamos a aprovechar este tiempo también, porque en estos días con Taito Ramírez recorrimos San Blas, y allí grandes músicos había sido que vivían, grandes músicos, entre ellos Germán Bogado. Germán Bogado es, de la dinastía Bogado, es el más famoso, vamos a decirle. Autor de lindas piezas, por ejemplo, Checamaraí, es una de sus mejores obras. Seañón David Ay, que también era repertorio de su sobrino don León Bogado, que solía tocar con el bandoneón, ¿verdad? Lo escuché varias veces. ¿Recordás de Severo Pérez, que también me tocó ese nombre, Taito? Sí, don Severo era un señor, creo que era bandoneonista también y compositor. Tenía una obra titulada Poco Camorotí, que el profesor Roberto Bogado defendió en un festival que hubo en Encarnación. Qué mente, Rubén. Gracias por este tiempo. Gracias a ti, Carlos. Bueno, así charlamos en Semana Santa con el nieto de la chipera Añarrosa, probablemente la primera chipera empresaria que llegó a Coronel Bogado, una azucena en los años 40, y fue tan inteligente que a 100 metros de aquí de la estación decidió tener su vivienda, y ustedes escucharon a Rubén Antonio Alfonso. Viernes Santo era día de procesión que salía desde la casa de ella. Sí. Y recorría la ciudad. No precisamente se comía chipa, la chipa se hacía los miércoles. Nota especial para Coronel Bogado, su gente.